Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la industria del cannabis medicinal en Colombia, sus desafíos y su parte legal. Para eso tenemos como invitado al señor Gabriel Paternina, socio y fundador de Malib. Bienvenido, Gabriel. Hola Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Para mí es todo un honor estar acá y resolver todas las dudas que tengan las personas frente al uso del cannabis medicinal en Colombia. Cuéntanos un poco sobre ti, cómo llegaste a esta industria y cómo nace Malib. Bueno, yo soy un soñador, primero que todo. Soy abogado de profesión. Hace unos años comencé esta idea como de comenzar a mirar qué se podía hacer con cannabis. Y eso tiene muchas implicaciones porque en un país como Colombia, donde tú vas y en cada esquina te dicen que el cannabis es un pecado, ¿sí? ¿Tú cómo vas a convencer a las personas que realmente esto tiene una conexión con lo médico? Y yo siendo un abogado. Entonces, esto tiene mucho que ver con un viaje que yo tuve. Yo cuando me gradué de la universidad, soy abogado de la Universidad del Rosario, me fui en un viaje a Canadá. Canadá, como todos saben, es pionero en cultivos de cannabis y prescripción de cannabis. Es uno de los gobiernos que tienen particularmente una regulación amplia de este aspecto. Cuando llegué allá yo tenía 22 años, recién graduado de la universidad y me encontré con otro mundo. Yo iba caminando por las calles y encontraba gente literal fumando en las esquinas y yo decía, ¿cómo es esto posible, Dios mío? Y yo también desde una perspectiva muy limitada, porque la cultura tiene mucho que ver con lo que ves. Entonces encontré personas fumando en las calles, un abogado literal con corbata entrando a un edificio y fumándose algo antes de entrar al edificio. Yo decía, ¿esto qué es esta locura? Y comencé a indagar mucho y parte de mis días se me iban como indagando eso a qué significaba. Y ahí pasa algo muy importante y es que me doy cuenta que allá existía, esto es para el 2014, 2015, existía prescripción de cannabis medicinal para las personas. Que esas personas que estaban fumando en la calle es porque tenían un carnet bajo un médico que les había prescrito eso para dolores, para ansiedad, para tratamientos de distintos dolores. Eso vuela a mi cabeza. Eso vuela a mi cabeza. Yo decía, esto definitivamente tiene que tener una promesa de valor, porque nunca me había impactado tanto frente a algo. Y voy también a unos lugares donde estaba regulado el consumo recreativo, los famosos coffee shops. Y allá voy, miro un poco ese ejercicio y me impresionó ver un lugar donde estabas en un espacio seguro y podías consumir algo y realmente que no tenía ninguna implicación social, ningún estigma, nadie te juzgaba. Yo dije, definitivamente aquí hay algo. Ahí nace un sueño. En el 2018, cuando sale la norma, yo soy abogado, pero me especializo en estructuración de políticas públicas y proyectos públicos. Eso es mi especialidad. Entonces me generó mucha como curiosidad de esta nueva ley. Fue como conectar un sueño y a través de unos amigos que hoy en día son socios míos, que los quiero mucho, comenzamos este sueño que son personas que definitivamente vieron más allá de lo que yo también había visto. Entonces comenzamos a licenciarnos en todo, comenzamos a revisar qué podíamos ofrecer desde el ejercicio y ahí como que decidimos licenciarnos, vamos a licenciarnos en cultivo, vamos a licenciarnos en todo lo que se necesite, no para prescribir cannabis medicinal, sino para entrar en la industria. Eso fue como el primer paso que tuvimos. Poco a poco, a medida que la regulación avanzaba, porque esto ha sido una industria de muchas trabas y ya más adelante me imagino que tendremos un espacio para resolverte estas dudas, pero a medida que vamos avanzando, pues va creciendo un sueño que había visto y es cómo yo puedo llegar a prescribirle cannabis a las personas, ¿sí? Porque algo estoy convencido y algo de dónde surge Gabriel, quién es Gabriel y hacia dónde va Malib, es que estoy convencido de que el cannabis no solo traba, eso es un estigma, ¿sí? Entonces, quiero combatir ese estigma en particular y estoy seguro que frente a esto que estamos haciendo con Malib, ahí nace ese sueño. Ahí yo digo, venga, ¿cómo logramos que lo que está pasando en otros países pase aquí en Colombia? Porque hoy en día vale la pena decir que no hay muchas IPS de prescripción de cannabis. O si te digo, realmente son contadas con la mano. Entonces, sí es importante que ahí nace un sueño
en el cual hemos trabajado por más de 5 años para poder el año pasado abrir nuestro consultorio, abrir nuestra IPS. Básicamente es eso. Cuéntanos cómo ha sido el proceso de regulación para la industria como Malí. Bueno, pues tener una IPS es supremamente difícil para prescribir cannabis, ¿no? Que tú a través de una IPS puedas prescribir cannabis es un hecho que definitivamente tienes que hacer y conectar muchos puntos para poder llegar a tener una IPS que prescriba cannabis. Entonces, lo primero que quiero decirte a ti y a las personas es que tener una IPS para prescribir cannabis no es fácil. Entonces, básicamente tienes que tener en cuenta muchas cosas. Tienes que tener una licencia de cultivo. Eso es lo primero, ¿sí? Definitivamente el cultivo tiene que venir de un cultivo colombiano. Esas son unas cosas que ya más adelante te voy a explicar más al detalle de retos que podemos llegar a tener, pero tienes que tener un cultivo, tienes que tener licencia de cultivo. Aparte, tienes que tener, esto la da mi injusticia, ¿sí? Para comenzar a darte toda una línea de por qué nos diferenciamos de pronto como IPS a lo que de pronto tú encuentras hoy en día en la calle. ¿Tú qué encuentras hoy en día en la calle? Tú encuentras goteros de cannabis, goteros de cannabis, goteros de cannabis. Pues mi gente, ustedes hoy en día están viendo goteros de cannabis, voltean y lo que encuentran ahí básicamente es un registro INVIMA cosmético, ¿sí? Que dice, úntese acá, no consuma. Entonces, esa es la gran diferencia de Malif. Malif en serio prescribe cannabis para que usted pueda consumirlo. Y aquí tenemos muchos actores que giran alrededor de esto desde el ejercicio legal. Entonces aquí nos unimos los abogados con los médicos. Entonces, tenemos que tener el aval del Fondo Nacional de Estupefacientes, ¿sí? Tenemos que tener el aval del Ministerio de Salud. Tenemos que tener el aval de Mi Injusticia y conectar diferentes actores de la industria. El que cultiva, el laboratorio que transforma, el laboratorio que hace la central de mezclas y los médicos prescriptores que van y te dicen, venga, yo voy a prescribir esto porque tengo la confiabilidad de que esto va a ir a un laboratorio farmacéutico con buenas prácticas de elaboración para que vayan y hagan su fórmula especial para usted para tratar dolor, ansiedad, cáncer, síntomas del cáncer dividido en cuidados paliativos, dolor por cáncer, efectos secundarios de las quimioterapias. O sea, tenemos una oferta grande frente a esos servicios, pero ¿qué tenemos que hacer ahí? Básicamente nosotros tenemos que demostrar que existe una bibliografía científica que respalda esto, ¿sí? Entonces ahí también va un componente de investigación, donde nuestros médicos definitivamente los preparamos y hacemos capacitación y divulgación para que entiendan cómo puede funcionar el cannabis para las personas y cómo ese cannabis no es un cannabis recreativo, sino que es un cannabis de bienestar, un cannabis que estabiliza, equilibra la vida de las personas. Entonces, aquí es importante que sepas que hoy en día vas a encontrar muchas cosas en el mercado, ¿sí? Pero definitivamente la regulación para una IPS que prescriba cannabis es supremamente difícil porque el Estado nos vigila. Entonces te pongo un ejemplo, nuestras fórmulas muchas contienen bajos contenidos de CBD, 0,2, o sea, es un bien no fiscalizado, ¿sí? Un bien no fiscalizado para el Estado. Es decir, la gente puede, por eso tú ves CBD en las calles un poco, pero cuando tú superas los niveles de THC, superas ese 0,2, estás hablando de un potencial narcótico, ¿sí? Y ese potencial narcótico no puede ser usado de manera imprudente, no puede ser usado a la deriva y ahí es donde entran los médicos. ¿Sí? Existen muchos laboratorios que hoy en día pueden tener fórmulas magistrales, que pueden llegar a tener aceites y extractos de cannabis, pero no están conectados con lo que es la medicina. Y ahí es donde Malif nosotros conectamos. Malif es un servicio, Malif es un servicio para las personas. Y eso nos enfocamos. Entonces, ¿cómo ha sido la regulación para nosotros? Conectar todo esto para poder decir, venga, yo prescribo y prescribo porque es legal prescribir para mí, ¿sí? Y para eso tengo que habilitarme, ¿sí? En medicina general para poder prescribir ese ejercicio. Después, yo voy y envío la prescripción a un laboratorio. ¿Para qué? Para que el laboratorio llegue y haga la central de mezclas. Haga las mezclas necesarias con productos 100% naturales para nosotros. Nuestros extractos y nuestras fórmulas son 100% naturales. Hace la mezcla y que esa mezcla pueda ser dispensada. Y cuando yo dispenso y supero esos niveles de fiscalización, porque las personas, ejemplo, que sufren un dolor fuerte, el cannabis en THC, que es el componente activo del cannabis,
se necesita prescribir un poco más de esos niveles de THC que lo hacen fiscalizado. ¿Y qué tengo que notificar? Necesito notificar al Fondo Nacional de Estupefacientes que estoy enviando esa materia prima a una persona. ¿Sí? Mire, yo lo prescribí, yo lo creé, lo formulé, en este momento tengo historial clínico de esta persona y aparte de eso, en este momento lo envío a una central de mezclas, a un laboratorio farmacéutico para que cree la fórmula y después esa fórmula sea dispensada al paciente final. Y después de eso nosotros hacemos un seguimiento a ese paciente. ¿Por qué? Porque el cannabis necesita obligatoriamente tener seguimiento para que funcione en la vida de las personas. ¿Sí? Entonces ahí es donde, si tú me dices, ¿qué tan retador ha sido? Absolutamente retador. Es difícil. ¿Sí? Además que si tú lo ves en un modelo de negocio, es complejo. ¿Sí? Unir tantos actores en la cadena para que al final no estamos con una venta libre, estamos en un ejercicio 100% controlado, donde el Estado nos está vigilando. Entonces ahí viene la responsabilidad de Malif y eso es lo que somos diferentes y por eso es que tenemos una IPS de prescripción de cannabis medicinal. ¿Qué piensas sobre los retos para la industria a nivel regulatorio? Bueno, pues esa pregunta es muy amplia, te la puedo resumir en varios aspectos. La industria es muy grande, la industria del cannabis es muy grande. Tenemos muchos retos, sobre todo en apoyo del gobierno, pero mucha gente habla de apoyo, pero ¿apoyo en qué? ¿Sí? No, que apoyo del gobierno para los cultivadores, ¿para qué? Para que puedan exportar, apoyo a nosotros las IPS para que podamos prescribir más fácilmente, apoyo en el recreativo, que legalicen el uso recreativo de las personas, pero la industria en general enfrenta varios retos y eso es importante. Primero, un reto cultural. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque todo el mundo, estamos en Colombia, un país que relaciona el cannabis a un tema de narcotráfico. Entonces, esto sustancialmente es difícil. Y no solo eso, estamos en un país donde una persona, te voy a poner un ejemplo, una persona viene a nuestro consultorio y un reto grandísimo que tenemos nosotros desde que creamos este ejercicio y es cómo yo convenzo a una persona que consuma cannabis, convencerlo de que esto en serio le va a mejorar su calidad de vida, que le va a bajar el dolor, sin que esa persona llegue acá y piense que es un pecado. Por ejemplo, un pecado. Nuestros pacientes, la mayoría que experimentan dolor, vamos a hablar de dolor, que es uno de nuestros fuertes, están alrededor de los 50 en adelante, hasta 80, 85 años. Personas que realmente sufren de dolor y que vengan acá y nosotros poderles convencer de que esto no es un pecado, ¿sí? Que en serio esto no solo traba, vuelvo a lo primero que te dije, que esto no solo traba, ¿sí? Y que aparte de eso, definitivamente esto sí le va a funcionar y que esto no es ilegal, ¿sí? Que esto no es ilegal. Y que ese paciente cuando le llegue la fórmula a su casa, ¿sí? No es solo comprarla, no es solo permitir que te prescriban, es consumirla, ¿sí? Entonces acompañar a esa persona que nunca en su vida ha experimentado cannabis, porque toda su vida ha pensado que esto es un pecado. Probablemente hay muchos jóvenes que hoy en día ya han probado cannabis, que de manera recreativa lo han hecho con amigos en algunos escenarios distintos, pero hay mucha gente que necesita cannabis para mejorar su vida, ¿sí? El cannabis puede llegar a equilibrar la vida de las personas, pero ¿cómo les convencemos de eso? Entonces, para Malif no es solo vender una fórmula. Para nosotros desde la industria de las IPs no es solo vender una fórmula, sino es convencer a esa persona culturalmente y sacarlo de un estigma. Entonces nosotros tenemos un doble trabajo y para eso nuestra atención médica tiene que ser totalmente diferente a una atención convencional. Yo tengo que escuchar al paciente, tengo que saber por qué el paciente está acá, qué necesita el paciente, ¿sí? Porque el paciente tiene que lograr liberarse y decir, sí, tengo miedo de consumir cannabis, pero vengo acá porque es que el dolor ya no lo aguanto. Y los opioides que hoy en día me prescriben ya llegan a un límite que ni siquiera me hacen. Mi cuerpo ha generado resistencia a eso. Entonces ahí es un gran reto que tenemos en el cultural. No solo las IPS, también el recreativo. La gente asocia que las personas solo fuman cannabis
porque quieren trabarse, nuevamente lo digo. Y no, hay personas con Parkinson, ¿sí? Que van todos los días a ese parque porque no tienen una zona segura a fumarse un cigarrillo de cannabis porque inmediatamente lo fuman, quedan quietos. Su sistema nervioso, si se puede decir, se regula, se calma. Entonces, esto es importante porque es convencer a las personas de que el cannabis es un analgésico natural, ¿sí? Que en serio, naturalmente baja el dolor, pero esto tiene retos. Tiene retos también, eso viene con la responsabilidad de nosotros, las personas que representamos a la industria. No cualquier persona puede acceder a cualquier tipo de cannabis. Y el cannabis es todo lo que tiene que ver con calidad. Necesitamos calidad. ¿Qué significa tener calidad? Hoy en día te puedo decir que nuestras fórmulas, nuestros cultivos no tienen pesticidas, si cumplen con farmacopea europea, no tienen pesticidas, no tienen metales pesados, ¿sí? No tienen aflatoxinas. O sea, ¿esto qué implica para nosotros? Que te estamos dando algo que es seguro, que la trazabilidad de la materia es cierta, que tú puedes consumirlo porque definitivamente sabemos la calidad. Pero eso implica que también que tengo que enseñarte cómo debes dosificarte, ¿sí? Entonces eso es un reto. Eso es un reto que nosotros enfrentamos. Pero la industria en general enfrenta muchos más retos. Hoy en día la tramitología hace muy difícil este ejercicio. También hoy en día necesitamos que las personas puedan acceder más fácil a cannabis medicinal sobre todo, porque el Estado ya hizo una inversión en normativa, en infraestructura, pero hoy en día, ejemplo, es difícil encontrar una fórmula de cannabis en una EPS, ¿sí? Entonces te obligan obligatoriamente a que vayas, ¿sí? Y tengas que consumir un opioide, que tengas que consumir tramadol, que tengas que consumir morfina, que esa sea la forma como tratas tu dolor, ¿sí? Cuando existen otros mecanismos alternativos y yo tengo la libertad de decidirlo y la misma Corte Constitucional lo ha dicho. Entonces hay miles de garantías en papel. Necesitamos la práctica. Ese es el reto, que en serio el Estado nos vea y diga, venga, yo quiero apostar a eso, venga, implementelo en mi EPS y comience a masificar esto, porque también los opioides son costosos, ¿sí? Hay muchas personas que sufren de dolor, que sufren de cáncer, que no tienen una forma alternativa de tratar y nosotros la única forma que tenemos es venderlo de manera privada porque el Estado no ha creído en este proyecto. Entonces, eso es lo que también creemos que debe ser. También para la exportación. Nosotros hoy en día tenemos nuestros propios cultivos y exportamos. Exportar es difícil, ¿sí? Exportar es muy difícil. Exportar no es lo que salen los políticos a decir y vamos a comprar toda la flor de yo no sé dónde y vamos a exportar toneladas. No, la flor afuera, y hay que conocer el mercado, no te la reciben si no cumple con farmacopea europea. Si tiene metales pesados, no te la van a recibir, porque en Europa y en otras partes del mundo donde ya se legalizó el cannabis de uso adulto, uso recreativo y también de uso médico, hoy en día ya se dieron cuenta que la calidad tiene mucho que ver con la salud. Hoy hay muchas personas en Estados Unidos que se están muriendo porque permitieron un mercado que no se enfoca en eso. Entonces, en países como todos los países de la Unión Europea, no te van a dejar entrar si tú no cumples con farmacopea europea. No van a aceptar una flor que mate a la persona. Y es que la flor no es el problema, el cannabis no es el problema. ¿Cuál es el problema? El real problema es el metal pesado, ¿sí? Ese pesticida, eso es lo que mata. Entonces, en un paciente de cáncer, hoy en día, eso lo puede afectar muy fuertemente. Retos que tenemos, hoy el gobierno está modificando el decreto, que es todo el tema medicinal de cannabis, y van a permitir prescribir flor de cannabis médicamente. Eso es una bendición para la industria del cannabis. Pero no cualquier flor, no cualquier flor. Entonces, venderle a las personas y a los pequeños cultivadores que hoy en día no tienen ni para pagar unas cromatografías porque no venden. O sea, el real problema de la industria es que Colombia tiene todo el potencial para cultivar porque tenemos beneficios que nos comparan con otros actores de los mercados. Ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, tienen temporadas. Entonces sus costos son supremamente altos. Nosotros somos en Colombia bendecidos por nuestra tierra, nuestro clima. En serio, Colombia es un potencial cultivador de cannabis y una potencia mundial de cannabis.
Y esa es la apuesta que tiene que tener el gobierno nacional. Y ahora que van a comenzar a prescribir flor, no pueden decirle mentiras a las personas de que van a los cultivadores pequeños de que van a poder vender esa flor como sea. No, si definitivamente esa flor no cumple con unos estándares de calidad, no la van a poder prescribir, ¿sí? Y entonces el problema más grande es, ¿en serio estamos apostando para que todo el mundo tenga acceso a esto? Esto se va a convertir realmente en un derecho de las personas, que para mi opinión debería ser un derecho de las personas. Yo debería tratar mi dolor, debería tratar mi ansiedad como yo considere, ¿sí? Porque es mi libertad. Entonces, sí tenemos varios retos, también en el recreativo tenemos muchos retos. Hoy la gente no entiende las implicaciones. Hoy en día la gente consume cannabis de manera recreativa y eso no lo van a acabar. Tanto es así que hoy en día un policía te ve fumando y no te molesta, ¿sí? Porque la política de seguridad ya está enfocada en otras cosas, ¿sí? Entonces, ¿para qué te vas a ir a perseguir a un pelado que está en el parque fumándose un cigarrillo de cannabis cuando en la esquina hay una persona que está atracando, que está chuzando, que está matando? Es una política mucho más agresiva, ¿no? Están haciendo mucho más daño que una persona que está yendo a fumarse algo. Entonces, esas personas hoy en día están accediendo a una flor sin duda alguna que no cumple con los estándares de calidad. ¿Sí? La flor de la calle, la flor de narcotráfico, esa flor sí es sucia, esa flor sí mata, esa flor sí genera adicción, tiene químicos, tiene pesticidas. ¿Sí? Es simplemente un cultivo que tiras en el campo, cultivas sin ningún cuidado. ¿Sí? Entonces ahí es un gran reto que nosotros tenemos para la industria, que no solo va en el ejercicio, nuevamente te repito para concluir, culturizar a las personas. Entonces Malif, ¿qué va haciendo por todo el país? Nosotros, ¿qué hacemos como industria? Ir capacitando, ir educando, ir dando pedagogía de este ejercicio para que la gente pueda acceder a algo de calidad y se quiten tantos estigmas que hoy en día estamos sufriendo. ¿Qué papel juega Malib desde la regulación hasta la divulgación, tanto como para los pacientes y los mismos médicos? ¿Qué papel jugamos nosotros y qué debemos hacer? Pues nosotros constantemente estamos abriendo espacios en el gobierno para que nos escuchen. La primera pregunta es, si vas a permitir que se prescriba flor el día de mañana o estás permitiendo que prescriban cannabis medicinal hoy en día, el gobierno nacional, ¿a quién debería llamar a la mesa? Al actor, ¿sí? Al que está haciendo eso posible hoy en día sin una línea clara de ellos, porque esto que hace Malí, pues mucho lo que tiene que ver con nuestro know-how, si se puede decir. Entonces, lo primero es invitar al gobierno nacional a que nos llamen a la mesa. ¿Qué papel hacemos? Mientras nosotros abrimos camino, hoy en día estamos en modificaciones a la regulación, donde nosotros hemos abierto nuestro propio espacio. ¿Qué nos gustaría que nos invitaran? Creo que el gobierno, si va a regular algo, pues debería decir quién lo hace, cómo lo hace. Y escuchar a la gente que lo hace, porque es un proceso de 8 años tecnificando esto. Entonces no estamos improvisando. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es que Malí, tanto para pacientes como médicos, capacita. Hoy en día Malí le enseña a los pacientes cómo consumir cannabis. Cómo consumir cannabis, uno, para seguir su vida común y corriente. Yo no quiero que mi paciente vaya y quede tirado en una cama. No, y estoy súper trabado, no puedo pararme de la cama. Eso no es lo que busca, eso no es lo que busca el cannabis medicinal. Y ese es el estigma que combatimos. Para eso tengo que enseñarle a la persona que el cannabis per se no está mal, es como la gente lo usa y la calidad que utiliza la gente cuando usa cannabis o consume cannabis. Entonces, Malí capacita, enseña, da pedagogía, acompaña a ese paciente, pero también a los médicos. Y ahí es una invitación a todos los médicos. Nosotros tenemos programas donde formamos al médico. Investigación por la Universidad de Boston y Clínica Cobos hoy en día. Y eso, ¿qué nos da? Nos da un plus para seguir investigando. El hecho de cada día atender un paciente adicional, cada paciente que nosotros ganamos, que crea en el cannabis, es un valor agregado, es una meta cumplida para nosotros. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros podemos comenzar a tener mucha más evidencia científica. Entonces, nosotros para los médicos también, ¿qué tenemos? Un programa de capacitación para que tengamos médicos prescriptores.
crean en este ejercicio. Y no estoy diciendo que reemplace la gente sus tratamientos. El cannabis no quiere ir y reemplazar los medicamentos. La medicina no quiere contradecir la medicina. No queremos decir que somos los únicos y somos la verdad absoluta, no. Pero si ayudamos, o ayudante para cualquier patología. Para el dolor funciona, ¿sí? Puede equilibrarse, puede combinarse con otros medicamentos. Para eso se necesitan médicos que entiendan este ejercicio y que puedan ir a capacitarse con nosotros. ¿Quién los capacita? Gabriel, nuestro equipo médico, nuestro director médico, nuestro equipo científico. Esa es la diferencia de la vida. No es una tienda naturista donde te van a pegar un botero y ya. Entonces, ¿qué papel tiene Malif? Malif, eso. Malif intenta capacitar a los médicos, intenta a todo el mundo, todo el tiempo formar a las personas para que esto salga adelante. Eso es un poco lo que estamos haciendo y eso es lo que Malif busca. Gabriel, ¿qué le dirías a la gente que quisiera iniciar hoy un tratamiento con cannabis medicinal? Bueno, pues, ¿qué le diría a las personas que quieren usar cannabis medicinal? Les diría que nos busquen, mentiras. Eh, les diría que primero se informen, ¿sí? Hay que estar informado, hay que saber si realmente el cannabis va a hacer un cambio en tu vida y va a venir a solucionar algo que necesites particularmente. Entonces, para eso también es importante saber que debe existir un acompañamiento médico, una prescripción médica, ¿sí? Debes venir a un lugar donde hayan expertos, no necesariamente tiene que ser Malif, o sea, esto lo va a decir en la generalidad de las personas, ¿sí? Consultar con un médico si el cannabis realmente puede llegar a funcionar. Aquí hay muchos pacientes que vienen y definitivamente nosotros decimos, oiga, no necesita cannabis realmente en este momento, o no de esa manera necesita cannabis, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo. Lo segundo, la calidad. La calidad es súper importante en el ejercicio de prescripción de cannabis o un tratamiento de cannabis medicinal. ¿Sí? No puede existir un cannabis con metales pesados, con pesticidas. Eso puede empeorar tu patología. Imagínate a alguien con cáncer consumiendo metales pesados. Pues definitivamente no saliendo de una quimioterapia, no se puede. Entonces, lo tercero es que entender su dosificación. ¿Sí? Eso es muy importante. Entender cuál es la dosis que funciona para ti. La experiencia que ha tenido un tercero no necesariamente va a ser igual para ti. ¿Sí? Entonces tienes que encontrar cuál es tu dosificación. El problema del cannabis no es el cannabis per se, es el uso del cannabis. Las personas o exceden su uso o no saben consumirlo. Y muchas personas nos encontramos hoy en día que pueden decir, venga, no me hizo, lo consumí, no me hizo. O me hizo mucho, no, me sentí mareado, bueno, entonces ahí es donde realmente viene a entender tu dosificación. Y para entender tu dosificación tienes que tener un acompañamiento médico. Después, cuando te llegue ese gotero, esa fórmula magistral a tu casa donde te la apliques sublingualmente, comenzar a decir, venga, no me hizo las 2 gotas. Entonces, un acompañamiento médico donde el médico te diga, vamos a subir la dosificación, vamos a bajar la dosificación dependiendo de tu patología, vamos a cambiar tu fórmula, ¿sí? Entonces, ahí yo les recomendaría básicamente que tengan y cumplan esos pasos, que exista un acompañamiento médico con prescripción médica, que sepan que viene de un lugar de calidad, ¿sí? Que sepan que el lugar donde están prescribiéndole ese cannabis cumple con farmacopea realmente. Eso yo les recomendaría a las personas. Y también que se informen, que no les dé miedo preguntar. Y ahí yo les hago una invitación. Malif no solo está para prescribir y venderte el cannabis, no. Malif también está para acompañar y resolver tus dudas. Nuestra misión es capacitar, formar, dar pedagogía, ¿sí? Entonces, si usted hoy en día tiene una duda frente al uso del cannabis medicinal, sí le digo que nos consulte. Y no necesariamente eso tiene que decir que me compren. No, pregúnteme. Pregúntenos en Malif. Nuestros médicos también están para eso. Porque nosotros tenemos una misión y es capacitar, ¿sí? Culturizar a las personas. Gabriel, muchas gracias por compartir tu visión sobre la industria del cannabis medicinal y ha sido un placer tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias a ti, Ana, a todas las personas que vayan a ver esta entrevista. La idea de esto era un poco resolver las dudas de las personas, invitar a las personas a que crean un poquito más en la industria del cannabis. Realmente aquí hay un equipo de personas que está haciendo esto con amor,
con pasión y que en serio el único objetivo, más allá de lo que puedan pensar las personas de lucrarse, es en serio cambiar vidas. Y en eso estamos y nada, pues bienvenidos todas las personas que quieran resolver sus dudas del cannabis con nosotros y Dios los bendiga a todos. Gracias. Y bueno, gracias a todos ustedes por estar con nosotros. No se les olvide compartir y dar like.